Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy tenemos un tema que de verdad, estoy seguro de que los va a dejar sin aliento. Vamos a desglosar la respuesta de Kerem Bürsin al éxito. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo y que últimamente ha estado en boca de todos por su meteórico ascenso y la forma en que está manejando todo. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa carismática y esa proyección internacional? ¿Cuál es su filosofía para mantenerse con los pies en la tierra mientras su carrera se dispara? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Prepárense para un viaje fascinante por la mentalidad de uno de los actores más talentosos y admirados de nuestra generación. Y antes de sumergirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido fresco y apasionante. Ahora, vayamos al grano. Kerem Bürsin. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Más allá de su innegable talento actoral, de su físico que es un regalo para la vista, y de su capacidad para encarnar personajes que nos llegan al alma, lo que realmente fascina es su enfoque ante el éxito. No es algo que se dé de la noche a la mañana, aunque para muchos pueda parecerlo. El éxito de Kerem es el resultado de años de trabajo duro, dedicación, perseverancia y, lo más importante, una visión clara y unos valores bien definidos. Lo que más me impacta de él, y que creo que es la clave de su impacto y su longevidad en una industria tan volátil, es su humildad y su gratitud. Vemos en sus entrevistas, en sus apariciones públicas, una autenticidad que resuena. No se deja llevar por la fama efímera. Al contrario, parece tener un ancla muy fuerte en la realidad. Piensen en esto: cuando un artista alcanza un nivel de reconocimiento tan masivo, las presiones son enormes. Las expectativas suben por las nubes, y es fácil perderse en ese torbellino. Sin embargo, Kerem Bürsin ha demostrado una y otra vez que sabe navegar esas aguas con maestría. ¿Cómo lo hace? Una de las claves que he podido percibir es su enfoque en el proceso, no solo en el resultado. Él habla constantemente de la importancia de disfrutar cada etapa, de aprender de cada proyecto, de valorar a las personas con las que trabaja. No se trata solo de conseguir el papel principal, de ganar premios o de tener miles de seguidores en redes sociales. Se trata de la pasión por el oficio, por contar historias, por conectar con el público. Y esa pasión es contagiosa. Otra faceta importantísima de su respuesta al éxito es su compromiso con causas sociales y su uso consciente de su plataforma. Kerem no es de esos famosos que se esconden en una burbuja dorada. Él utiliza su voz para hablar sobre temas que le importan, desde la sostenibilidad y el medio ambiente hasta la salud mental. Esto demuestra una madurez y una responsabilidad que van más allá de la actuación. Es la muestra de un ser humano que entiende que con el privilegio de tener una audiencia tan grande, viene la responsabilidad de usar esa influencia para el bien. Y eso, amigos míos, es un verdadero éxito. No solo el éxito profesional, sino el éxito como persona, como agente de cambio. Hemos visto cómo su popularidad se disparó, especialmente con proyectos que lo catapultaron a nivel internacional, pero su manera de responder a esto ha sido ejemplar. En lugar de volverse inaccesible o de cambiar radicalmente su forma de ser, ha mantenido esa esencia que tanto nos gusta. Una de las cosas que más me llama la atención es su humildad al hablar de sus logros. Siempre se refiere a su equipo, a los directores, a los guionistas, a sus compañeros de reparto. Reconoce que el éxito en el cine y la televisión es un esfuerzo colectivo. Esto es algo que muchos podrían olvidar en la cima, pero Kerem parece tenerlo siempre presente. Es un recordatorio de que por muy brillante que sea una estrella, necesita una constelación entera para brillar con tanta intensidad. Además, su ética de trabajo es legendaria. Se dice que es uno de los primeros en llegar al set y uno de los últimos en irse. Siempre está buscando formas de mejorar, de perfeccionar su arte. Esto no se trata solo de talento innato, sino de un esfuerzo constante y una disciplina férrea. Su dedicación a sus personajes es total. Cuando se compromete con un papel, lo investiga a fondo, se sumerge en su psicología, lo vive. Y eso se nota en la pantalla. Esa entrega es lo que hace que sus interpretaciones sean tan creíbles y conmovedoras. Y es precisamente esa entrega lo que le permite manejar la presión y las exigencias de una carrera de alto perfil. Me gusta mucho también cómo maneja la opinión pública.
En una era donde las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, donde un comentario desafortunado puede viralizarse en segundos, Kerem ha demostrado una gran inteligencia emocional. Sabe cuándo hablar, cuándo callar. Y cómo responder de manera constructiva. No se deja arrastrar por el drama ni por las controversias innecesarias. Prefiere enfocarse en su trabajo y en los mensajes positivos que quiere transmitir. Esta habilidad para mantener la calma y la perspectiva en medio del huracán mediático es, sin duda, una de las claves de su éxito sostenido. Otra cosa que me parece fundamental en su respuesta al éxito es su cercanía con sus fans. A pesar de su fama, nunca ha perdido esa conexión. Responde a comentarios, interactúa en redes sociales, se toma fotos con sus seguidores. Esta accesibilidad crea un vínculo muy fuerte, y hace que sus fans se sientan valorados y parte de su viaje. Es un ciclo virtuoso, él nos inspira con su trabajo y su actitud, y nosotros lo apoyamos incondicionalmente. Y esa lealtad de los fans es un activo invaluable en la carrera de cualquier artista. Pensemos en cómo maneja las entrevistas. No da respuestas genéricas. Siempre trata de ofrecer algo reflexivo, algo que aporte. Sus respuestas sobre el significado del éxito, sobre los desafíos de la fama, sobre sus aspiraciones, son siempre profundas y honestas. No teme mostrar vulnerabilidad, lo que irónicamente lo hace aún más fuerte a nuestros ojos. Nos muestra que detrás del personaje público hay un ser humano con sus propias luchas, sus propias reflexiones. Y si hablamos de aprendizaje, Kerem Bürsin es un ejemplo de aprendizaje continuo. No se conforma con lo que ha logrado. Siempre está buscando nuevos retos, nuevos géneros, nuevas formas de expresión. Esto es lo que mantiene su carrera fresca y emocionante, tanto para él como para su audiencia. Esa sed de conocimiento y de superación es lo que lo impulsa a seguir creciendo. Y ese crecimiento es lo que, a su vez, atrae más oportunidades. Es un ciclo de éxito que se retroalimenta positivamente. En resumen, la respuesta de Kerem Bürsin al éxito se puede resumir en varios pilares fundamentales: una humildad genuina, una gratitud profunda por las oportunidades, un compromiso inquebrantable con su arte, un uso consciente y responsable de su plataforma, una ética de trabajo ejemplar, una inteligencia emocional para navegar el mundo mediático, una cercanía constante con sus fans y una sed insaciable de aprendizaje y crecimiento. No es solo un actor talentoso, es un profesional que entiende las complejidades de la fama y las aborda con sabiduría y autenticidad. Es un modelo a seguir, no solo para aspirantes a actores, sino para cualquier persona que busque alcanzar sus metas y mantener su integridad en el camino. Su éxito no es casualidad, es la manifestación de una mentalidad poderosa y una filosofía de vida admirable. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este análisis sobre la respuesta de Kerem Bürsin al éxito les haya parecido tan inspirador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de él? ¿Hay alguna otra cualidad que crean que es fundamental para su éxito? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo nuevo o les hizo reflexionar, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos podamos aprender juntos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho.